A mí me ha costado pensar en 3-4 ideas por las que transitar, que recorrer, para explicar un poco qué tipo de debate debería tener alguien que quiere hoy construir un tipo de sociedad nueva. Creo que tiene que ver con que nos hemos acostumbrado muy poco en los últimos tiempos a reflexionar. Es decir, yo creo que estamos muy acostumbrados, más que a construir política, a consumir política. Somos muy herederos de la política del espectáculo. De alguna manera, bueno, pues podemos marcar un hito y en ese hito pues se ha hecho una construcción cultural, una nueva construcción política, ¿no? Y se ha servido de la política de espectáculo, de los tertulianos, de los titulares, y yo creo que había que hacerlo. O sea, había que disputar en el terreno de la gran política, en el terreno de masas, en el terreno de la mayoría social a los de arriba, pero al mismo tiempo creo que hemos generado una cultura en lo interno, en la militancia que está llamada a cambiar este mundo, pues hemos generado una cultura muy similar a la que utilizan los de arriba, en el sentido de no pararnos a pensar, a tener otros tiempos para la reflexión, a que ideas más profundas sean lo importante frente a la última decisión mediática. Lo comunicativo ha sustituido a lo político, y creo que, bueno, pues a todos nos ha pasado un poco, y ahora yo creo que toca lo contrario. O sea, yo creo que toca hacer que la rueda gire un poquito en el sentido contrario, un poquito hacia atrás, y nos pongamos a pensar en el norte, hacia dónde queremos ir. Y eso requiere otros tiempos, requiere cocinar ideas a fuego lento. Y por eso a mí me ha costado un poco, cuando me llama Juan, ¿qué ideas, no? Yo creo que hay un libro que sacamos hace poco que se llamaba Anticapitalistas en Podemos, en la que escribe Tere, escribo yo, escribe Kichi, escribe Miguel Urbán. Bueno, creo que eso es importante, pero hay como 3-4 ideas de ese libro que a mí me interesan. Yo creo que sería bueno tenerlo si alguien quiere saber, si alguien quiere conocernos de verdad un poco. Estaría bien tenerlo, pero hay como 3-4 ideas que yo voy a utilizar de ese libro. La primera idea es que hagamos lo que hagamos, somos de las pocas organizaciones, corrientes, movimientos, como cada uno nos quiera llamar, que seguimos planteando una idea nostálgica pero de mucha actualidad, que es la idea del socialismo. Es decir, si veis, casi nadie plantea eso, como que es más fácil imaginar, se lo escuché a alguien, es más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo. Por eso nadie se para a pensar que sea posible una sociedad posterior a la sociedad capitalista. De alguna manera estamos intentando que no nos desahucien, mejorar los servicios públicos, pero nadie está poniendo encima de la mesa que toda esa acumulación de fuerzas, de lucha, de energías, de esperanza, se conduzca a una sociedad de tipo nuevo. Una sociedad que, es verdad, los términos socialismo y comunismo están muy manidos y están manchados por la historia. O sea, creo, es verdad, no es el mejor de los términos para explicar lo que quisiéramos, pero los que vimos caer el muro de Berlín, pues sabemos el impacto que tuvo en las conciencias cuando se desnudaron aquellas contradicciones, ¿no? Y que la palabra socialismo y comunismo, pues de alguna manera está manchada, pero a mí no se me ocurre utilizar una palabra mejor que explique, que no nos lleve solo a minorizar los efectos de la globalización, a mejorar algunos servicios públicos y a mejorar un poco los índices de desigualdad, sino que nos lleve a construir una sociedad entre iguales y una sociedad que se relacione también de manera distinta con el planeta. En este momento hay 8 fortunas en el planeta que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes. En este país hay 3 fortunas que tienen la misma riqueza que el 30% de este país más pobre. Eso no solo requiere de algunas medidas de intervención del Estado, requiere pensar cuál es el origen de esa gran desigualdad. Requiere pensar también que este sistema, para poder funcionar, necesita convertirlo todo en mercancía. Necesita que todo sea negocio para seguir sobreviviendo. Porque si deja de crecer, si dejamos de creer en la hipótesis del crecimiento económico, este sistema se colapsa, el sistema capitalista. Y nosotros no podemos pensar en un planeta con límites finitos, con recursos finitos, que no podemos pensar que nosotros vamos a sobrepasar los límites naturales. Entonces, hay que poner el socialismo para nosotros es el freno de emergencia. Es echar el freno, pararse a pensar y decir que frente a las lógicas de la mercancía, las lógicas comunes tienen más importancia. Es volver a rescatar las viejas ideas del socialismo, ¿no? Pero quizá con un toque distinto. Nosotros pensamos que en ese toque
Nosotros hablamos de ecosocialismo, que sigue siendo igual de manido, ¿eh? La palabra sigue funcionando lo mismo, igual de mal. Porque no tenemos una nueva palabra, porque no tenemos una nueva experiencia social que haya puesto nuevas palabras encima de la mesa que signifiquen ideales emancipatorios. No los tenemos. Entonces, de alguna manera hay que tirar de lo viejo. Yo no tengo problema con pues innovar en el lenguaje y los símbolos todo lo que haga falta. Yo no tengo ningún fetiche a las viejas palabras, pero también hay que reconocer que hemos perdido en el terreno de las palabras. Es decir, las palabras, y eso también nos lo enseñan en el feminismo, no son neutrales. Si no utilizamos determinadas palabras es porque hemos sido derrotados políticamente e ideológicamente. Entonces, nos cuesta utilizar palabras como clase obrera, como socialismo, porque hemos sufrido una derrota enorme. Entonces, evidentemente no nos podemos agarrar a las palabras como fetiches. Hay que utilizar las palabras que expresen a la mayor cantidad de gente lo que pensamos y que no genere un rechazo de partida. Pero ojo, reconozcamos que no podemos utilizar algunas palabras porque partimos de una derrota potentísima, ¿no? Entonces, bueno, en el ecosocialismo, como yo decía, ese socialismo distinto, democrático, porque nosotros nunca hemos asimilado que la experiencia de la Unión Soviética y de los países de alrededor fuera una experiencia socialista como la que a nosotros nos gustaría. Creo que cuando se desnudaron aquellas contradicciones, algunos somos todavía más críticos con aquella experiencia, ¿no? Pensamos que no, es verdad, no hay democracia en el capitalismo, pero no hay una nueva sociedad sin democracia, sin pluralismo, no es verdad. Sin libertad de expresión, sin libertad de creación cultural, no la va a haber. Pero tampoco va a haber una nueva sociedad que no se reconcilie con el planeta de otra manera, y eso no significa solo planificar la economía y que todos los bienes sean públicos, no, significa que tiene que haber una sensibilidad construida con tiempo, con la acción y con la práctica de relación distinta con el planeta, que nos lleve a una combinación de bienes públicos, de bienes comunes, de bienes relacionales por encima de los bienes privados. Por encima, no significa que excluyamos los bienes privados, igual que no vamos a excluir al mercado de la regulación de todo tipo de relaciones sociales, pero ojo, el mercado tiene que estar sujeto a el bien común, al interés común. Entonces, en el socialismo que anhelamos va a tener características muy diferentes a los ensayos socialistas, pero sobre todo pone al centro a las personas y a la naturaleza. Y eso no lo pone nadie. En el combate político nadie habla de socialismo en este momento, nadie habla de superación del capitalismo. Yo creo que tiene que ver con la derrota profunda, de 20 o ya casi 30, ¿no? 30 años. Casi 30 años, pues que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, con que, pues que se piense que el capitalismo es el último de los sistemas posibles, que no hay posibilidad de superación del mismo, y para nosotros es lo contrario. Para nosotros el socialismo es nuestro horizonte regulador. Yo me acuerdo hablando con algunos dirigentes de Izquierda Unida cuando estaban en el gobierno con el PSOE en la Junta de Andalucía, les decía: habéis renunciado a todos vuestros principios, habéis renunciado a todo. Y ellos me dicen: no te equivoques, Jesús, nosotros creemos en el socialismo. Claro, ahí el socialismo parece como una utopía, como una cuestión divorciada de lo que tú haces en el día a día, de tu política práctica, ¿no? Una cosa lo que tú haces y después las palabras, los grandes proyectos, pero claro, es una utopía porque está divorciada y tu acción práctica no te conduce hacia nada. Y para nosotros es lo contrario. Si nosotros estamos en Podemos, o fuera de Podemos, o en la acción sindical, o en la acción a la hora de parar los desahucios, el socialismo es nuestro horizonte regulador. Es lo que le da sentido a las cosas que hacemos en el día a día. Es lo que le da sentido a nuestra estrategia, a nuestra práctica. Es decir, cambiar el mundo radicalmente le da sentido a una organización, a un proyecto, a una estrategia y a una política práctica, a la política de alianzas también. Y eso es algo que no aparece cuando nos relacionamos con otras corrientes de Podemos o fuera de Podemos. Y yo creo que hay que rescatarla. Hay que rescatar esa idea porque el socialismo ya no es una posibilidad tecnológica. Es decir, cuando hay 8 fortunas que tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, evidentemente, tecnológicamente en el mundo es posible el socialismo. Es posible. El socialismo es una necesidad. O vamos hacia una sociedad distinta o el mundo se colapsará. Y ojo, que colapse el mundo no significa que los ricos también la palmen. Los ricos tendrán los mecanismos para atrincherarse y blindarse en la riqueza, lo que algunos llaman el ecofascismo. Ya está pasando en el centro y el norte de Europa. El aumento de la extrema derecha no es nada más que el racismo, no solo contra la minoría étnica, contra los pobres, la manera que tienen las burguesías, las élites económicas de Francia y Alemania de decirle: ojo, si vosotros queréis mantener algunos de vuestros derechos, lo que tenemos que hacer es blindarnos contra el sur de Europa y blindarnos contra lo que hay fuera de Europa. Ese racismo lo que está penetrando en capas muy profundas de las clases populares, que están convencidas de que pueden perder menos si el que viene detrás pierde más. Por lo tanto,
creo que es importante que todos los que estamos comprometidos con proyectos políticos que hoy defienden derechos básicos como los servicios públicos, que el bono eléctrico, como hemos aprobado en Cádiz, contra los desahucios. Por cierto, en Cádiz ahora mismo no hay desahucio sin alternativa habitacional. Por desgracia, el movimiento contra los desahucios ha desaparecido en Cádiz, pero ha desaparecido porque el ayuntamiento está dando alternativa habitacional a todas las familias que tienen hoy un desahucio. No lo hace ninguna otra administración en la ciudad, lo estamos haciendo nosotros. Eso no puede ser el fin. El fin tiene que ser el que no haya desahucios, no porque interviene una administración, sino porque la vivienda tiene un uso social, porque hemos logrado que los trabajadores repartan de otra manera la riqueza. No sé si me explico, es decir, que lo que hacemos cotidianamente tiene un horizonte que nosotros le llamamos ecosocialismo, y por lo tanto las cosas que hacemos ahora tienen que resolver problemas inmediatos, pero proyectan algo, nos ayudan a caminar algo hacia la sociedad que aspiramos. Nosotros mantenemos esa hipótesis y a mí me gustaría discutirla con vosotros después en el coloquio, porque pensamos que tiene vigencia, que es posible y que sin eso muchos de nosotros perderíamos el sentido de la militancia y del compromiso. Segundo, claro, si uno plantea qué es el socialismo o que caminamos hacia el socialismo, surge ¿y quién nos lleva a eso? ¿Quién nos porta? ¿Quién es de una manera mística, ¿no? ¿Quién es el Salvador, ¿no? ¿Quién nos lleva a eso? Pues yo creo que en Podemos y fuera de Podemos se ha dado un debate interesantísimo sobre sujetos políticos y nosotros, frente a otras hipótesis que planteaban que en una sociedad fragmentada por múltiples opresiones, Clara ha planteado opresión de género, opresión cultural, opresión de clase, la opresión de la naturaleza, pues no es posible en una sociedad fragmentada encontrar un vehículo que los una a todos fácilmente y que lo mejor es dicotomizar el espacio político entre los de arriba y los de abajo, y los de abajo, como no tienen un interés común, la única manera es que haya alguien o un significante vacío que los pueda articular. Es decir, un líder carismático o un sentimiento anti los de arriba, pero que no cohesiona a los de abajo en un sentido positivo, en una sociedad alternativa. Ese ha sido el debate en parte en Podemos. Y nosotros desde el principio dijimos que no creímos en la posición populista. Ojo, el populismo era muy útil, te permite abrir el espacio, pero ¿hacia dónde empujas el espacio una vez que se abre? El populismo puede dicotomizar entre casta y pueblo, y después ¿qué hace? ¿Cómo construyes el pueblo? ¿Cuáles son los elementos materiales e ideológicos y el proyecto de pueblo? ¿Cuál es? Porque si no, al final nos vemos dando bandazos, zigzags permanentes de las direcciones, y hay gente que se queda a un lado y al otro del camino. Nosotros seguimos pensando que en la constitución de bloque histórico, es decir, de ese magma de alianza de los de abajo, de los que sufren algún tipo de opresión, la clase juega un papel articulador. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la única manera de constituir alianzas fuertes y estables es construir diagonales solidarias. Fijaos, la izquierda tradicional nunca ha entendido esto. Yo, antes de militar en anticapitalistas, pues cuando era chaval, mi primera militancia fue en el Partido Comunista, y yo tenía algunos debates con los militantes del Partido Comunista y intentaba integrar el ecologismo y el feminismo y no acababan de verlo. Ellos me decían, y es lo que hacía la izquierda tradicional, lo que hizo la izquierda tradicional en el siglo XX, primero está la clase trabajadora y después está el resto de opresiones. Hay ellos lo llamaban una contradicción principal y el resto son contradicciones secundarias. Entonces todo tiene que estar subordinado a la clase obrera que nos liberará a todos. Cuando saca la revolución, pues ya después vendrán los delfines, después vendrán las mujeres. Más o menos las discusiones eran de ese estilo, Eso no funciona. Y no funciona primero porque hay una opresión material fundamental, que es la del medio ambiente, que no va a esperar, esa necesita, y además que aunque hagamos la revolución, si no hemos concienciado y no hemos trabajado eso, la revolución no tiene por qué ser ecologista. Van a primar otro tipo de mecanismos frente a la naturaleza. Tampoco tiene por qué ser feminista. Es decir, es verdad que las revoluciones pueden abrir mentes, cabezas, multiplican los debates, las ansias de aprender, las prácticas novedosas, pero si tú no has trabajado antes eso, no tiene por qué estar en el ADN de una revolución la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, o con las minorías sexuales. No es verdad, ¿no? No hay que darlo por hecho. Entonces creo que ese es un problema, pero también un problema el que yo he comentado antes, es decir, pensar
que o bien lo que nos proponían en 2001-2002, yo soy hijo del movimiento antiglobalización, y nos proponían en el movimiento antiglobalización la multitud, es decir, un pueblo sin forma, vacío, hueco, sin ninguna capacidad de unificar a quien sienten opresiones o sufren opresiones en un mismo vector estratégico, en una misma capacidad de unar voluntades frente a los de arriba, o la tesis populista. Me parecen todos errores simétricos. ¿Qué proponemos nosotros y por qué recuperar la clase? Porque nosotros pensamos que la clase tiene la capacidad de conectar opresiones, no de jerarquizarlas, sino de conectarlas, porque hay opresiones que son previas, existentes al capitalismo. La de género es persistente al capitalismo. La de raza, el racismo es persistente al capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo las vampiriza y las potencia. Coge el machismo, coge el racismo y los potencia. Es capaz de fragmentar mucho más, ¿no?, a las clases trabajadoras, a los sectores subalternos, ¿no? Nosotros pensamos que la clase es capaz de decir a los demás: tenemos un enemigo en común, la lógica del capital. Y eso es lo que te permite, ese elemento en común no es un líder que hace de César o de Bonaparte, haciendo equilibrio entre uno y otro. Es decir, el elemento solidario es el que te es capaz de construirte una diagonal que unifica frente a los de arriba. Por eso nosotros seguimos siendo anticapitalistas y por eso seguimos poniendo la cuestión de la clase en el centro. Y a mí también me gustaría discutir ese segundo eje con vosotros. Después en la parte de coloquio. Pero, por ejemplo, os cuento un ejemplo. Yo me acuerdo, ¿os acordáis cuando en Francia hace unos años quisieron prohibir el velo en las escuelas y había chicas de origen magrebí que no podían entrar a clase? Hay una parte de la izquierda francesa, muy laica ella, que veía bien esa medida. Porque la religión, claro, se prohibía el velo, no se prohibía el crucifijo, ojo, no había ninguna chica que se le prohibiera entrar con crucifijo y que no pudiera entrar a la escuela. Pero que eso, pues de alguna manera, pues limitaba el corsé potente de las chicas en la familia de corte tradicional, religiosa, etcétera, etcétera. Para nosotros era lo contrario lo que había que hacer. Lo que había que hacer es ponerse al frente de la defensa de esa chica a poder seguir estudiando. Si esas chicas se van a emancipar o no, va a depender de que puedan seguir estudiando y que encuentren otro tipo de aliados que se ponen al frente de su lucha y de su esperanza. Porque hoy una chica marroquí en París que trabaja en un Burger King, lo primero que siente no es que sea clase obrera, aunque se lo digamos 1000 veces, y es clase obrera, trabaja en el Burger King, está explotada, salario precario, le traen plusvalía. Lo que siente es que al entrar y al salir de su barrio, todos los días hay un policía que le pide el carnet de identidad porque es mora, porque hay un racismo estructural en la sociedad francesa. Entonces, o tú te pones al frente de esa demanda, la entiendes y no la subordinas, eres capaz de decirle: mira, yo estoy aquí, me voy a poner contigo, lo que nos une es que somos trabajadores, pero eso lo va a entender a partir de la experiencia, o no volveremos a juntar a una población que está tan fragmentada por las lógicas del capital, las lógicas del trabajo, las lógicas culturales, nos tienen fragmentados, desunidos, y la única manera es encontrar los lazos solidarios comunes para volver a reconstruir una clase que ahora es mestiza, que es híbrida, en la que se atraviesan muchas cosas, en la que se atraviesan también homosexuales, minorías étnicas. Es decir, no existe una clase trabajadora homogénea, y volver a reconstruir significa encontrar los elementos solidarios entre ellas. Entonces nosotros ponemos ese elemento para poder proyectar una sociedad distinta. También tienes que construir un sujeto distinto. Entonces, si construyes un sujeto sin forma, hueco, vacío, que solo depende de un dirigente, de un líder, yo me temo mucho que va a ser muy difícil caminar hacia el socialismo, aunque haya que aprovechar los liderazgos carismáticos, los liderazgos naturales, aunque haya que aprovechar ciertos procesos para abrir, pero después hay que empujarlos hacia algún sitio, los procesos. Yo no los planteo como dicotómicos, es decir, no planteo el anticapitalismo contra el populismo, no. Lo que sí planteo es que el anticapitalismo no se puede reducir a técnicas populistas. Tiene que pensar estratégicamente y en su práctica un paso más allá. Tercera cosa que yo os planteo para la discusión,
Esta de la clase también me interesa muchísimo, nosotros la hemos defendido, la seguimos defendiendo en nuestra práctica y demás. Nuestra hipótesis de toma del poder, es decir, yo creo que el poder existe, es reconocible, aunque es un poder complejo. Es decir, el poder, los mecanismos de dominación y de consentimiento de la clase dominante no son los mismos que hace medio siglo, encuentra hueco en todas las esferas de la vida y, por lo tanto, tomar el poder no se reduce a tomar el gobierno. Tomar el poder, que un sujeto alternativo, que la mayoría social tome el poder, implica medidas mucho más complejas, estrategias multiformes, si se le quiere llamar así, y bueno, pero el poder existe. Tú te puedes olvidar del poder, pero el poder no se olvida de ti. Como decía Hegel, la naturaleza aborrece el vacío. Si tú no tienes el poder, alguien lo tiene. Nosotros no podemos renunciar a tomar el poder y democratizarlo. La mayoría social de este país y de este mundo no puede dejar en manos de una minoría el poder. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, yo creo que la vía institucional electoral es sumamente útil. Y de hecho, nosotros, y lo ha explicado Clara, leímos el 15M, las mareas, leímos cómo la base social del Partido Socialista ya no se reoxigenaba, no se regeneraba, había un cortocircuito ahí y había una posibilidad y un espacio electoral, y nos pusimos de acuerdo con Pablo Iglesias, nos sentamos y dijimos, vamos a lanzar una fuerza electoral. Lo leímos. A veces hasta acertamos, pero bueno, también nos equivocamos y mucho, y toca equivocarse, es decir, se equivoca el que ensaya, pero nosotros pensamos que hay que hacer esa experiencia, la experiencia electoral, que la gente tiene, a pesar, fijaos, de la desafección enorme con todas las instituciones, con los jueces, con la policía, con los partidos, con los sindicatos, a pesar de todo eso, la gente tiene confianza en las elecciones como forma de cambiar la vida. Entonces hay que ensayar electoralmente. Pero ahora viene la contraparte, y lo decimos claramente, y también me gustaría discutirlo con vosotros. Nosotros pensamos que unas elecciones por sí solo, incluso un gobierno por sí solo, no es capaz de llegar a la raíz de los problemas, de modificar las estructuras sociales y de propiedad que son el origen de los grandes problemas que hablábamos antes. No es capaz. Entonces, nosotros tenemos como otra hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Pues explicaba algo clara. Elegir un gobierno con un programa de reformas tan potente, no un gobierno revolucionario, un programa de reformas potente, fuerte, que recupere derechos en un contexto donde los de arriba no están dispuestos a soltar nada. Este es el contexto. Es decir, en este momento el dilema es derechos versus privilegios. No es posible un nuevo contrato social. Hay sectores en Podemos que hablan de un nuevo contrato social. No es posible, no se dan las condiciones materiales para eso. Entonces, un gobierno que vaya hasta el final va a tener la oposición dura, feroz. Ya lo vimos en Grecia, pero bueno, hay muchas más lecciones de la clase dominante. Van a utilizar todos los mecanismos. Y entonces será el momento de defender ese gobierno al mismo tiempo que desbordarlo. Es decir, de defenderlo al mismo tiempo que abrir un proceso destituyente y constituyente a la vez, y constituir nuevas instituciones sociales, no solo jurídicas, sociales, al servicio de la mayoría. Ese será el momento. Por lo tanto, claro, una fuerza que piensa que hay que ganar elecciones, pero que es muy importante que en su momento, para dar una pelea hasta el final, es importante tener gente en los centros de trabajo, es importante haber construido el movimiento feminista, es importante haber construido el movimiento en barrio, es una fuerza que tiene que tener militantes en otro sitio. Entonces nosotros, como corriente, es verdad que en los 3 últimos años nos hemos dedicado en corazón y en alma a construir Podemos lo mejor que hemos sabido, con nuestros errores también, lo mejor que hemos sabido. Pero ahora también toca, y sobre todo ahora que no hay elecciones, ir desplazando militantes hacia otras tareas, a volver a insertarnos sindicalmente, a construir un sindicalismo distinto. No voy a entrar en siglas, un sindicalismo distinto, a volver a construir relaciones en los barrios, comunidad en los barrios, a volver a lo que estamos haciendo, los cafés feministas, ¿no? Bueno, pues es importante, porque si esa es tu hipótesis, lo que no puedes tener es una hipótesis de trabajo, de ganar gobierno y desbordar, y después solo tienes militantes puestos en lo institucional.
en la unidad electoral, que se llama Podemos. Entonces nosotros pensamos que hay que abrir el camino en las dos vías y lo tratamos. Ahora intentamos que algunos militantes nuestros se dediquen más a lo segundo, donde tenemos más fuerza, que a lo primero, sobre todo en el momento no electoral, porque cuando hay elecciones, evidentemente todo el mundo tiene que remar en favor de las elecciones, sacar el mejor resultado, seguir abriendo la brecha del bipartidismo, etcétera, etcétera. Pero sobre esta hipótesis, a mí me gustaría comentar algunas cosas que yo creo que nosotros destacamos. Esta hipótesis ya la hemos probado. No es una hipótesis de trabajo en abstracto, en el aire, a ver qué pasa. La hemos probado y hemos fallado. Se llama Grecia, la gran experiencia, la experiencia griega. Nosotros pensamos que había que construir una herramienta electoral unitaria que se llamaba Syriza, donde había compañeros revolucionarios, socialistas y compañeros más reformistas que, bueno, pero que querían ir hasta el final con la reforma. Había toda una acumulación de fuerza y una experiencia social en Grecia enorme. Había un programa muy débil. Había una anticipación muy débil de los problemas que se iban a dar cuando se tomara el gobierno. Y ante esas debilidades, el problema es o seguías hasta el final con un margen de maniobra muy pequeño o claudicabas. La experiencia de Grecia, yo creo que ha golpeado la moral y las posibilidades de cambio en Europa en general y también ha golpeado duramente a Podemos. Ahora se habla muy poco de Grecia, incluso aquellos que salieron en la defensa de Tsipras ya no hablan de Tsipras. Algunos fuimos muy críticos con Tsipras, incluso fuimos allí a defender a los ministros críticos y disidentes con Tsipras. Nos cayó una buena, hay que recordarlo, pero estuvimos en Atenas defendiendo a aquellos que mantenían el no hasta el final porque sabíamos que una derrota supondría un mazazo moral enorme para el pueblo griego. Si se lo hay la noticia sobre Grecia, desde que pasó aquello, Grecia es otra. Incluso ya en las elecciones a las que fuimos a apoyar a los disidentes de Syriza, Grecia ya era otra. Yo era la tercera que me iba a Grecia y Syriza iba a ganar las elecciones. No había ningún tipo de entusiasmo en la calle. Nadie se paraba en los mítines. Nadie cogía un panfleto. La gente iba a votar a Tsipras porque era ya el mal menor. Ya no era la esperanza de cambio, era el mal menor. Fijaos el cambio, ¿eh? Entonces, bueno, para nosotros eso es importante. Es decir, si vamos a trabajar con esta hipótesis, anticapitalistas normalmente hacen un trabajo de bregarse en el debate político. Mira, hay otros debates que son importantes, pero tener firmeza en algunas cosas, en cuestiones programáticas, independencia en relación al Partido Socialista, es decir, cosas que son para nosotros básicas, toda la elaboración programática sobre la Unión Europea. Es decir, parece que siempre eso se deja a posteriori, y si nosotros queremos llegar al gobierno de este país, ¿cómo dejas todo el programa sobre la Unión Europea para después? Tendrás que anticipar por dónde va a venir la batalla. Y es que la derecha de este país, la clase dominante de este país, no va a utilizar solo las herramientas que tiene, que son poderosísimas en este país, va a utilizar la Unión Europea como ariete. Entonces tienes que anticipar qué va a pasar, qué hay que hacer con el euro, qué hay que hacer con la deuda, qué hay que hacer con la fuga de capitales, qué hay que hacer con la banca. Y bueno, pues nosotros, es verdad que en los últimos años no hemos bregado en esa discusión porque era nuestra hipótesis de trabajo. No era un asunto menor. Nos la hemos creído y la hemos trabajado. Y bueno, pues ya sabéis un poco cuáles han sido las discusiones que ha habido en el seno de Podemos sobre esto. Sobre esto yo creo que hay otra cosa, otro elemento que tiene que ver con esto, pero puede ser interesante a discutir, que tiene que ver con las culturas construidas. Yo antes os he dicho el consumo de la política en vez de la construcción política, ¿no? Hay otra cultura que hemos construido en Podemos que yo creo que hay que revisar. Y que nosotros al menos hemos apostado no a revisarla, hemos apostado a pelearla desde el principio, ojalá se pueda revisar, a disputarla, que es el exitismo. Es decir, hay el exitismo, el éxito como... El éxito, es decir, creo que era importante salir de una lógica de la que veníamos toda la militancia histórica, ¿no? O, bueno, yo no histórica, pero bueno, yo llevo, yo no sé ya cuántos años, 23 años de militancia o algo así, ¿no? O sea, que no soy histórico, pero la gente que veníamos con recorridos largos. Y es verdad que la gente que veníamos con recorridos largos habíamos aguantado el desierto. Aquí ha habido años durísimos, los años 90 fueron durísimos, pero la época del ladrillazo fue durísima para hacer militancia. Es decir, aquí todo el mundo se había apuntado a la lógica cultural del consumo, el crédito, las horas extras. Era muy difícil y apenas el ecologismo, por ejemplo, era un islote, ¿no? Un oasis en medio de aquel desierto, pero nos costaba mucho
hacer pelea y fijaos que era un momento de precariedad laboral absoluta. Ya, sí, es verdad que se ha dado el remate con estas dos reformas del mercado laboral, pero bueno, había habido reformas laborales durísimas en los años 90, la de Felipe González del 94, que fue la mayor de Europa, que había dejado el mercado laboral tiritando, ¿no? Pero era muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa resistencia fue muy útil. Saber navegar a contracorriente, aguantar es importantísimo para poder aprovechar momentos, pero habíamos creado una cultura resistencialista, una cultura de comunidad, en la marginalidad, en los pequeños pero puros. Y eso es cierto. Yo creo que eso es cierto, no lo negamos. Ahora, lo que se nos vendió por parte de la dirección de Podemos al principio, cuando estaban las dos corrientes mayoritarias unidas, era lo contrario, el exitismo, ¿no? Una visión de que siempre se va hacia adelante, de que solo hay marcos ganadores, de que solo se dan las peleas que se ganan, las peleas que no se ganan, no se dan. Eso es un error. Y nosotros lo hemos combatido. En militancia, en quien está comprometido con un proyecto de cambio, hay momentos en los que se avanza. Y hay que enseñar a la gente también a aguantar los retrocesos y a aguantar. La militancia también, uno no se apunta siempre a caballos ganadores. La militancia es saber que en el combate hay dos sectores, dos clases, o dos grandes mundos, el de la mayoría social y los de arriba. Y los de arriba también se mueven y a veces ganan. Y muchas veces ganan. Entonces, apuntar a la gente solo a caballos ganadores ha generado una cultura horrible en el interno. Este rollo de la política espectáculo, de la Junta Secretario General, hago unas primarias, si pierdo me voy, me meto, o insulto a todo el mundo porque he perdido, entonces, y el Facebook, eso es beber de la ideología liberal. Y nosotros tenemos que construir una ideología y unos valores y una militancia distinta, que sabe navegar en todos los terrenos, que sabe leer todos los momentos políticos, los mejores y los peores, y sabe hacer lo que toca en cada momento, acumular fuerza en los momentos malos para aprovechar con audacia los mejores momentos, los labores débiles, los momentos propicios. Eso también es construir. Y ojo, que ahora se viene un momento muy difícil. El PP está cerrando brecha por la derecha en el régimen y se le están poniendo la alfombra para que el PSOE cierre por la izquierda la brecha del régimen, y nosotros vamos a tener presiones muy gordas para el pragmatismo, para el oportunismo, y van a pasar muchas cosas, y nosotros tenemos que tener ahí una militancia que esté dispuesta a seguir aguantando, a cambiar el mundo, a saber lo que toca en cada momento y aprovechar, pero no al primer retroceso venirse abajo. Y esto es importantísimo, porque en función de quién haya construido una cultura militante u otro, va a pasar una cosa o va a pasar otra. Y nosotros animamos a construir culturas militantes, no culturas de éxito. No somos el Partido Demócrata Americano ni el Partido Republicano Americano. No venimos a ganar por ganar, venimos a cambiar el mundo. Y eso implica también compromiso, sacrificio, una serie de cosas que se ha hecho durante toda la vida. Y hay que educar a la gente en eso. Y eso no significa replegarse sobre la marginalidad, renunciar a poder ganar, replegarse sobre identidades y ser autorreferencial y mirarse uno mismo al ombligo. No es eso, pero es muy importante que también hay que dar batallas para perder, porque nos llevarán a la victoria en algún momento, y también hay que saber aguantar cuando uno pierde. Creo que esa es la militancia que vale la pena construir en esta organización. Eso lo quería yo también discutir con vosotros. Por último, creo que en el libro que yo he recomendado, es por contaros algo quizás más concreto, una pequeña experiencia sobre la lógica de las instituciones, ¿no? Pues yo voy a contar la pequeña experiencia que nosotros tenemos en Cádiz, que es la alcaldía de los anticapitalistas, por así decirlo, ¿no? O sea que, sí, no teníamos fuerza, potencia. Es verdad que no es de anticapitalistas, porque por suerte en Podemos convergemos con mucha gente antiliberal, antirrégimen, y gente que es anticapitalista que no estén anticapitalistas, ¿no? Que eso, que tenemos un círculo muy majo. Yo estoy enamorado de mi círculo, de la gente de mi ciudad, estén anticapitalistas o no. Yo creo que tenemos un círculo fabuloso y un trabajo fabuloso. Nosotros, pues hemos logrado una alcaldía que hemos decidido del primer minuto no gobernar con el Partido Socialista, gobernar en minoría. Y eso sabía que nos iba a traer muchos problemas. Lo asumimos el primer día. Nos sentamos, discutimos, el Partido Socialista nos podía dar una estabilidad institucional, sacar los presupuestos adelante sin problema, y decidimos que no. Que era mucho más importante decirle a la ciudadanía que el PSOE no forma parte del bloque del cambio. Seguir desgastando al Partido Socialista. Sabiendo que eso iba a hacernos
pues desgastarnos mucho y sufrir mucho. ¿Qué hemos hecho? Pues al mismo tiempo que hemos destinado cuadros a la institución, hemos destinado cuadros, militantes, trayectorias, y esto es muy importante. Yo lo de las trayectorias, los cuadros, es verdad que lo he insistido muchas veces en esta última parte de la discusión, pero es que fijaos, nos enfrentamos a una clase dominante que acumula saberes, experiencias, perfecciona sus mecanismos, y nosotros queremos enfrentarnos a ella y ganarle sin nosotros acumular saberes y experiencias y mejorar, empezando cada vez desde cero, desechando cualquier acervo acumulado, tirándolo todo a la basura. Ojo, una cosa es innovar y otra cosa es no recoger lo mejor de las experiencias de las luchas de este país. Eso tendría que estar en nuestra mochila. En la nuestra, yo no hablo de las relaciones con mochila, en la nuestra, todos los aprendizajes y saberes. Entonces, aquí hemos destinado cuadros, gente con aprendizajes, con saberes, a construir partidos, a construir movimientos. Y yo os digo que nosotros lo hemos pasado mal, pero la oposición lo está pasando fatal. Es decir, el PSOE cada pleno suda, porque nosotros vamos y repartimos 5.000 periódicos y vamos a los barrios y le ponemos al PSOE en un brete. Y si el PSOE vota con el PP, se lía en Cádiz. Es decir, que hay follón. Pero es que ya no solo el PSOE. Es que ayer el bono eléctrico, el único voto en contra fue Endesa. El PP votó a favor. Es decir, claro, es que hemos estado 2 meses en la calle construyendo un discurso favorable al bono eléctrico. Entonces, bueno, pues a mí me parece que ese tipo de experiencia, sabiendo los límites que tienen las instituciones, nosotros no hemos llegado a la alcaldía de Cádiz para hacer la revolución mundial, no vamos a cambiar el mundo desde la alcaldía de Cádiz, pero podemos cambiar las condiciones de vida de la gente, al menos un poco, y señalarle a la gente el camino al mismo tiempo. Y eso puede servir de faro para el resto del país, se lo ofrecemos al resto del país. Es decir, que es un ayuntamiento con endeudamiento, no es el ayuntamiento de Madrid que tiene un superávit impresionante, o el de Barcelona que tiene superávit, y no han rescatado servicios públicos. Nosotros ya hemos rescatado 3 servicios públicos. Bueno, no sé, este tipo de cosas que yo creo que no es por achacar, sino es para servir de acicate a los demás. Nosotros pensamos que la brecha sigue abierta, que hay que seguir utilizando las instituciones, pero que no se agota una política de cambio en las instituciones. Eso es lo que venimos a discutir con vosotros. Es decir, cómo articulamos eso en Podemos y fuera de Podemos. Porque nosotros no pensamos que solo se pueda cambiar este mundo con una maquinaria de guerra electoral que se llama Podemos. Hay que construir un movimiento popular que cede a Podemos, que haya gente haciendo cosas que no están en Podemos y que hay que integrarla en una dinámica social y política y no solo electoral en el cambio de la relación de fuerzas con los de arriba. Por eso cuando se celebró Vista Alegre 1, nosotros nos opusimos a la maquinaria de guerra electoral, nosotros propusimos del primer minuto movimiento popular organizado, pero porque venía de una forma de entender cuáles iban a ser los escenarios que se iban a suceder, que íbamos a presentar las elecciones y que ahí no se acababa la construcción de movimiento popular, no se acababa ahí. Entonces, bueno, esta es la propuesta un poco en definitiva que hacemos. No sé si hay elementos para la discusión, espero que sí, si no, esto ha sido un desastre. Y bueno, en cualquier caso, pues dar las gracias por la invitación.